el libro, ¿no? Pero antes como que quisiera dar algunas notas. Yo conozco a Ángel, y aquí te conozco un poco entre comillas, porque no tanto quizás como ustedes, pero hace como unos 15 o 20 años, más o menos, ¿verdad? Yo era un niño todavía, cuando veía a ese adulto que caminaba. Yo andaba por Copadeva y Ángel estaba en Simón Bolívar con Negro de la Rosa, Rafael Domínguez, creo, ¿no? Y bueno, pero luego sí supe de Ángel, de las cosas que estaba haciendo, trabajando con la juventud, en los planos también un poco de la conciencia. Y el hecho de que nos encontremos hoy otra vez, también después de tanto tiempo, para mí es importante, sobre todo porque en Ángel se conjugan una serie de elementos que para mí son significativos en esta época. La capacidad de conjugar, como decía también un poco virtudes, el aspecto de la revolución, el hombre también que es un académico y en este caso el creador. Tres dimensiones que nosotros en la lucha revolucionaria generalmente vamos o asumimos uno o tomamos otro, pero casi nunca lo conjugamos. Entonces encontrarnos con alguien así que además escriba, que se dedique a la creación, es una cosa sumamente rara. Por ejemplo, hace muchos años que nosotros no pensamos en la necesidad de, así como es importante tomar en algún momento las calles, nos hemos planteado, también tomar la palabra. Y cuando digo la palabra, me refiero a la palabra en todos los ámbitos. Estoy hablando también, no solamente de los cuentos, como en este caso, estoy hablando de la memoria. Vamos haciendo cosas que nunca quedan y nunca no las contamos. Hemos perdido la capacidad de conversar, de decirnos las cosas que hacemos, lo que hemos hecho. Ya nadie habla en la casa, a lo máximo por Facebook, charlas del tipo: si tú crees que Dios te ama, dale amén. O del tipo: puncha aquí para que no rompan la cadena o tendrás 200 años de mala suerte, y cosas de eso. Pero por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la creación de nuestro diario vivir, como son los grafitis, nosotros lo hemos ido abandonando como una práctica de la que hay que huir, pero no hemos valorado eso como otra dimensión de la palabra de la lucha, el plano de la creación. Entonces, estar hoy ante un revolucionario, ante un profesional que además crea, pero no tiene cualquier tipo de creación, no se trata de literatura de evasión para que usted se sienta bien un domingo en que no tiene nada que hacer, sino otro tipo de creación que además proyecta, ¿no?, lo que él sigue haciendo en el plano de la conciencia. Entonces, para mí es todavía mucho más valioso este libro. Voy a decir alguna cosa acerca del libro que luego podremos seguir comentando. Esto que he escrito se llama Enséñame a amar y otros cuentos, o ¿por qué escribimos? La cotidianidad nos consume. Vivir consiste en un intento permanente por salvarnos del trajín de cada día. Una lista interminable de situaciones que se suceden una y otra vez, vaciándonos en cada término, pues la mayoría responden a las urgencias del deber, mermando nuestra vocación de seres libertarios que necesitamos confrontar con frecuencia nuestros sueños y aspiraciones para no rendirnos al escepticismo, una vida insulsa sin mayor trascendencia que la de ser un dato estadístico en el Censo Nacional de Población. Inconforme con este patetismo del que algunos se consideran exentos porque lograron de cualquier modo acumular riquezas o un poder que no les ha requerido mayor esfuerzo que el de ofrendarse voluntariamente al enojamiento, el escritor se ocupa mediante la palabra de transgredir los límites de sus propios vicios, con la pretensión de extender el ámbito de su propia humanidad, allí donde todos estos conflictos tienen algo de nuevos cauces de sentidos, de fuente de vitalidad. Pero Enséñame a amar y otros cuentos, la obra que nos ocupa esta noche, no se trata de fragmentos de mensajes, pues la intención del autor no es convertirse en otro oficiante del discurso.
El propósito de Ángel Pichardo es más bien comprender aspectos importantes de su propia experiencia para encontrar en su asimilación su propio equilibrio, que no es otro que la convergencia de tres grandes dimensiones en las que podemos, si ello fuera posible, resumir la existencia del autor. Primero, la reflexión serena y apasionada acerca del mundo como una constante vocación de servicio. Segundo, el ejercicio profesional como un ámbito de su práctica espiritual. Y tercero, la creación como posibilidad de otear su propia sensibilidad humana. En efecto, Enséñame a andar, a amar y otros cuentos es un libro sobre caminos cifrados que Ángel Pichardo nos propone a modo de un juego ingenioso en el que para resolverlo debemos pretender que nada tiene que ver con nosotros. Pero estos cuentos son también una suma de experiencias, la del autor y la de nosotros. Prestemos atención al cuento Enséñame a amar, pues no es una casualidad que este sea también el título del libro. En términos simples, se trata de un hombre que ha sufrido los embates de la soledad y la marginación tras la pérdida de sus padres y la de su abuela. Armando, que así se llama nuestro protagonista, encuentra refugio en los libros y las fotos viejas, hasta que por fin el amor de Adriana logra rescatarlo de su tragedia, no sin antes hacerlo temblar. ¿Cómo es posible que un me quedé pensando en usted hubiese generado tantas cosas, cambiara tan rápido y radicalmente la vida de una persona? Se trata de una metáfora de la marginalidad más lastimosa. Más que timidez, inseguridad, su propia relación con los afectos le desarrolló un cuerpo sin abrazos. Por primera vez hizo conciencia de que no recordaba si había sido abrazado alguna vez. Nunca se había detenido a pensar en esto. ¿Por qué llegarle justamente ahora estas cosas a su cabeza? ¿Y por qué no? De una constante sensación de pérdida, por la muerte de sus padres, por la muerte de su abuela, por los libros que se le morían lentamente a medida que los leía y sus hojas se iban despegando. O quizás de su tragedia de camuflarse para ser aceptado en ayudante del mayordomo, en ayudante del médico forense, o en el doctor que no era, pero que Adriana creía que sí. O quizás de la redención, una redención que encuentra en el amor de Adriana, quien le enseña que cuando lo invita a quedarse con ella, no solo lo invitaba a hospedarse en su casa, sino también en su vida. Y Armando termina escalando su ventana, porque es así como debe comenzar a vivir, ascendiendo. Otro cuento importante es Emilia, abajo todos los jefes, memoria de la dictadura trujillista, y quizás el cuento mejor estructurado de la colección, y en el que se concentra una mayor carga de intensidad y situaciones, con un ritmo emocionante al estilo de los buenos cuentistas. Sí, era un largo pasillo sin puertas, podía olerse la humedad por la filtración en el techo. A través de unas largas cadenas colgaban unas lámparas que una ligera brisa que entraba por una ventana al fondo mecían constantemente, creando pequeños campos de sombras fantasmales que se movían al ritmo de los pasos. Mientras entraba en la habitación, en la que se percibía un olor a miedo vencido, observó como uno de ellos doblaba los puños de su camisa por encima de los codos. Un frío temblor inundó el cuerpo del sargento, que no entendía lo que a su cuerpo le ocurría. La altivez de Emilia le doblegó. La certeza de que esta mujer jamás traicionaría sus convicciones y camaradas les evidenció el absurdo de la tortura. Todavía más, Emilia, bajo todos los jefes, nos presenta un conjunto de imágenes con ritmo y el agrado de impacto propio de las viñetas de una buena historieta o cómics, si queremos presumir de modernos, o de una película de aventura. La presentación del vehículo que se usaría para la misión, María recogiendo a las demás camaradas ocultas en varias casas de seguridad, la aparición de Emilia en escena, su historia, su naturaleza, sus funciones, las 5 conspiradoras en la carretera, el apresamiento y la fuga de prisión de Emilia en una especie de flashback, la aparición del nefasto jefe del servicio secreto. Le abandonaron en una celda en la que los propios hierros gritaban en encierro. Cuando el presidio se regó,
Cuando en el presidio se regó la voz de que Miriam estaba presa, una tormenta de consignas inundó todo el recinto. Podía escucharse como un murmullo en la cárcel de hombres que estaba contigua a él. Esta lucha no se para ni con prisión ni con balas. Esta lucha parará cuando haya libertad. Eran algunas de las consignas que se repetían sin dar espacio a la vacilación ni al miedo. Y los gritos de rebeldía no solo inundaron las rudas paredes del recinto, sus ecos que rompían silencios estremecían la piel de los esbirros. Hay dos ritmos narrativos de lo que emanan todos los cuentos, no sin una cierta interrelación. Primero, la memoria camuflada añoranza de la que surgen situaciones y personajes perfilados con un gran sentido del humor o un toque pintoresco. Y segundo, el registro del devenir social, más bien pincelada algunos acontecimientos de nuestra historia política, que el autor ha preferido no tratar a profundidad, sino como un motivo para explorar otros elementos en su cosmovisión, que tienen para él preeminencia, como son la solidaridad, la ética y la responsabilidad. Y es que todo cuento es un manojo de realidades posibles en la vida de unos personajes ficticios. Eso que los críticos llaman el universo narrativo. Pero es también una lectura interesante acerca de seres reales que se encuentran atascados en la particularidad de su propia existencia. El abuelo que da lecciones a su nieto acerca de la sensibilidad de las plantas y que al mismo tiempo ocultaba a los dirigentes del régimen terrorista. La vieja Fin con una lucidez acerca de la naturaleza, la cual no provenía de los libros, sino de una aguda sabiduría que solo la edad y la vivencia conceden a nuestros viejos. El viejo Perucho, cuya ingenuidad le hacía creer que la radio estaba llena de gente chiquita, entre ellas santos que bajaban del cielo para rezar el rosario. Y es que todo cuento es un resultado del intelecto, una suerte de artificio que intenta conmovernos, pero es también una síntesis de eso que solemos llamar realidad, que a través de la historia ha dado cuenta en múltiples formas de nuestra gran hazaña humana, sobrevivir. En términos literarios, un cuento es un universo cerrado que el autor crea un poco con los recursos que le ofrece el oficio, un poco con las posibilidades de un azar maravilloso que se interpone entre su arte y el irremediable curso de la toma que toma la historia, con personajes que a veces se revelan a pesar de las previsiones y con una trama que a menudo es necesario reorientar atendiendo a la lógica interna del cuento. En términos históricos, un cuento es un producto cultural, una reelaboración especializada de la capacidad de interacción humana que nos permite estudiar el valor de su condición de ser social a partir de la puesta en común de su experiencia. Amigos y amigas, Enséñame a amar y otros cuentos no es un libro de evasión para esos días en los que necesitamos olvidarnos de todo. Tampoco para cuando necesitemos una razón para avivar la llama de nuestro resentimiento social. Estéril, solo para encontrar una justificación más a nuestra autoaniquilación. Amigos y amigas, Enséñame a amar y otros cuentos de Amios Pichardo es una obra para esos días en los que estemos dispuestos a sacudirnos un poco del sinsentido que en estos tiempos de crisis y de paradigma nos ha desvencijado. En fin, amigos y amigas, Enséñame a amar y otros cuentos es una obra para esos días en los que pretendamos volver a la realidad con otros ojos, no con los de los resignados al distanciamiento de los demás, sino con los de quienes viven con la firme convicción de que todo a su alrededor conspira para su bienestar. Gracias. Bravo. Bravo. Gracias, Alexis. Bueno, ha llegado el momento.